Bienvenidos a Café y Fútbol, el podcast donde el aroma del café se mezcla con la pasión por el deporte rey. Aquí exploramos cada rincón del fútbol, desde las historias sorprendentes hasta los temas y debates más actuales. Con una taza de café en mano, te traemos análisis, anécdotas y charlas imperdibles. Prepárate para un buen café y una conversación futbolera sin igual. Escúchanos en Spotify, YouTube o en tu plataforma preferida. Aquí comienza Café y Fútbol. Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Café y Fútbol, hablando como siempre de lo más importante que ocurre en el deporte rey, acompañados de buenos amigos y claramente un café para acompañar nuestras charlas. Claro que sí, en esta ocasión tenemos que hablar del Mundial Sub-17, que ya se jugó prácticamente su primera fase. Ya conocemos los clasificados a la ronda de 16avos de final, donde está también la selección colombiana de fútbol. Ya vamos a hablar de cómo ha sido el desempeño de la tricolor, cómo llegó a conseguir la clasificación y más detalles de lo que ha sido su paso hasta el momento por el Mundial Sub-17, datos curiosos que también vamos a tener para todos ustedes. Y además hablaremos de la selección Colombia de mayores porque ya tenemos la convocatoria. Vamos a hablar un poquito de quiénes están, quiénes faltan y los partidos que se vienen de preparación para cerrar el año 2025 frente a Nueva Zelanda y Australia de cara a lo que será el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La selección de mayores se sigue preparando y nosotros claramente aquí también estamos muy pendientes para hablar de este tema. Con nuestra mesa de trabajo que ya está lista para llevarles a ustedes la mejor información, querida audiencia, claro que sí, comenzando por el señor Juan David Donado. ¿Cómo estás, Donado? Bienvenido a un nuevo capítulo. Bien, Nico, muy bien. Creo que hablar de este Mundial Sub-17 es hablar de jóvenes que están persiguiendo una carrera futbolística y que aquí se pueden hacer ver un poquito el trabajo que llevan en los distintos clubes y su preparación, la formación que tienen esos muchachos. Y bueno, ya están en 16avos de final, ¿no, Nico? Claro que sí, 16avos de final y sigue avanzando la competencia. Ya vamos a ver contra quién le toca la tricolor, cómo la vemos para poder avanzar en esta Copa del Mundo y demás. También presentando al señor Néstor Daniel Ruiz. ¿Cómo estás, Néstor? ¡Bienvenido! Hola, ¿qué tal, Nico? A Donado, a todos nuestros teleoyentes. Feliz de compartir un nuevo episodio con mis compañeros, hablando de los nuestros, de los jugadores de la Selección Colombia Sub-17, que esperemos sigan creciendo en este Mundial para llegar a una nueva final y, ¿por qué no?, soñar con el título. Claro que sí, ¿por qué no soñar con el título en este Mundial Sub-17? Me parece algo interesante que vamos a analizar, así que todos ustedes bienvenidos a Café y Fútbol para hablar de este tema, y no podíamos arrancar de mejor manera que con el dato curioso del señor Néstor Daniel Ruiz. Néstor, ¿qué dato tenemos hoy sobre el Mundial Sub-17 y la Selección Colombia en sus participaciones en esta competición? Claro que sí, Nico. La Selección Colombia Sub-17, de las mejores participaciones que ha tenido en un Mundial Sub-17, fue en el año 2003 y 2009. Estas han sido las mejores presentaciones que ha tenido la Selección Colombia. 2003 y 2009. ¿A qué instancia llegó la selección en esas Copas del Mundo? ¿Cuál fue su mejor participación allí? ¿Ya nos vas a contar un poquito? Nico tuvo una participación y quedaron, si Donado me puede rectificar el dato, en el cuarto lugar. Cuarto puesto, ¿cierto? Así es, en las Copas del Mundo del 2003 y 2009 la Selección Colombia obtuvo un cuarto lugar y de esa manera, como lo precisaba Néstor, es la mejor participación que tiene la selección en esta categoría. Perfecto, entonces quedamos con un tercer puesto
con un cuarto puesto, perdón, como mejor participación, 2003, 2009, y esperaremos qué va a ocurrir en esta ocasión. Donado, si no estoy mal, también me rectificas, creo que es el primer mundial que se hace con 48 selecciones, ¿cierto? En esta instancia, en esta categoría. Sí, Nico, de hecho, si se puede ver así, es una prueba piloto de lo que se podría ver en el Mundial de Mayores el próximo año. Entonces, Perfecto. aquí es donde estamos comenzando a ver el nuevo formato que vamos a ver en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Perfecto, Donado, maravilloso. Entonces, claro que sí, es una prueba de lo que se puede ver en un formato de mundiales con 48 selecciones. Por eso se va a jugar la ronda de 16avos de final, donde ya está la selección Colombia. Es un partido más de los que generalmente se juega en las Copas del Mundo. En las Copas del Mundo generalmente se juegan, si no estoy mal, 7 partidos. En esta ocasión se van a jugar 8, contando el partido de 16avos. Vamos a ver hasta dónde llega la tricolor, como ya lo precisaba Néstor, su mejor participación, 2003-2009, cuarto puesto. Veremos entonces cómo le va a la tricolor, que a propósito venció 2-0 a Corea del Norte y clasificó a esta instancia, a 16avos de final. Ya vamos a hablar un poquito también de ello, pero antes, el señor Juan David Donado nos tiene los resultados de la tercera fecha. Y de paso, Donado, de los clasificados, sí, ya tenemos los clasificados a la ronda de 16avos de final. ¿Quiénes son? ¿Cómo quedó la tercera fecha? Cuéntanos un poquito. Bueno, Nico, de esta manera la fecha número 3 arrancaba con el partido de Fiji ante Argentina. Este partido ganaría el cuadro argentino 7-0. Espera. Le gana... Te voy a interrumpir un momentico porque es que no nos tomamos el café. Qué pena con todos ustedes, no nos tomamos el cafecito. Entonces, antes de que continúes, Donado, bueno, vamos a tomarnos el cafecito, querida audiencia, que ahora tenemos acá. Ustedes los invito a que vayan y se preparan el suyo. Decimos salud y continuamos con este capítulo. Sonaba como un buen café para hablar de fútbol. Ahora sí, Donado, qué pena la interrupción. Continuemos entonces. Así es, Nico. Entonces, de esta manera precisábamos el resultado de Argentina, que le ganaría a Fiji 7-0. Bélgica haría lo propio con Túnez, 2-0 le ganaría esta selección. Japón le ganaría 2-1 al equipo de Portugal. Aquí también mencionamos el partido de la fecha, el marcador de la fecha, 16-0 haría Marruecos a Nueva Caledonia. También tuvimos la goleada de Senegal ante Emiratos Árabes Unidos 5-0. Croacia le ganaría 3-1 a Costa Rica. Italia también 3-1 ante Sudáfrica. Igualdad 0-0 con Bolivia y Qatar. Suiza 3-1 ante México. El equipo de Corea del Sur 3-1 ante Costa de Marfil. Alemania, que le ganaría 7-0 a El Salvador. Colombia, el 2-0 que tuvo frente a Corea del Norte. Zambia igualaría 1-1 con Brasil. 1-2 ganaría Indonesia. De hecho, a propósito de este resultado, es la primera victoria que tiene Indonesia en esta categoría. Entonces, muy valiosa la victoria para este país, que le ganaría a Honduras 2-1. También Venezuela le ganaría a Haití 4-2. Inglaterra 3-0 a Egipto. Uganda 1-0 a Francia. Chile le ganaría 2-1 a Canadá en la última jornada, como le estamos precisando. Uzbekistán 6-1 a Panamá. Igualdad entre Paraguay e Irlanda a 0. Estados Unidos le ganaría 1-0 a República Checa. Burkina Faso le ganaría a Tayikistán 2-0. Arabia Saudita perdería con Malí 2-0. Y el último resultado de esta fecha, Austria 4 y Nueva Zelanda 1. Perfecto, Donado, resultados entonces de esta competición. No había escuchado esos nombres. Burkina Faso, Tayikistán. Son selecciones con nombres un poco extraños. Yo no los había escuchado, siéndoles muy sincero, hasta que estábamos preparando este capítulo. Y me llama bastante la atención ese tipo de selecciones. Pero bueno, vamos a hablar de lo que nos compete ahora sí, queridos compañeros y audiencia. La selección colombiana derrotó 2-0 Corea del Norte y clasificó a 16avos de final, como lo habíamos mencionado. Bueno, ¿qué precisar de acá? Primero que todo, que la selección colombiana pues ha tenido una participación, no puedo decir que lucida, pero tampoco puedo decir que discreta. ¿Por qué? Porque no nos ha ido mal, digamos, clasificar para mí es lo, digamos que lo que uno diría hay que hacer, porque pues
siempre una Copa del Mundo clasificar va a ser la prioridad y creo que lo estamos o lo logramos más bien precisamente, perdón aquí que estamos cuadrando la configuración de las cámaras, y es preciso la clasificación. O sea, Colombia en toda Copa del Mundo que juegue tiene que clasificar porque tenemos buen fútbol. Y esta no era la excepción. Vencimos 2-0 a Corea del Norte y la verdad en un partido donde no se mostró un fútbol muy lúcido de la tricolor, sin embargo sí es cierto que se ganó. Goles de Solarte y Londoño, Miguel Solarte, Santiago Londoño de penalti al 33 abrió la cuenta, Miguel Solarte al 25 completó la segunda anotación del juego. Eso en cuanto al resultado. Digamos que fue la tercera fase, el grupo G, estamos en el grupo G, y pues en cuanto al rendimiento, la tricolor ha tenido en esta Copa del Mundo un rendimiento pues que a mí no me llama mucho la atención, sin embargo alcanzó para clasificar. Me gustaría que fuera más sólido. En este grupo, el grupo G, Colombia clasificó segundo de atrás de Alemania. ¿Con cuántos partidos? 3 partidos jugados, 1 victoria y 2 empates, ambas selecciones, porque ambas tienen 5 puntos, clasificaron con 5 puntos, y ninguna perdió, solamente que Alemania hizo 9 goles a favor 9, goles en contra 2, tiene una diferencia de gol de más 7, mientras que Colombia hizo 3 goles, solo recibió 1 con una diferencia de gol de más 2, por eso Alemania se quedó con el primer puesto en este grupo G, Colombia segundo, y los que quedaron, digamos que prácticamente que dependiendo de unido fueron Corea del Norte con 4 y El Salvador con una sola unidad, pero creo, vamos a revisarlo con Donado más adelantico, creo que Corea del Norte alcanza a ser uno de los que clasifique como mejores terceros, ya lo vamos a revisar. Eso en cuanto al grupo de la selección colombiana. En los partidos, ¿cómo nos ha ido? Rápidamente les hago un repaso para que mis compañeros hagan también sus impresiones de lo que ha sido este mundial para la tricolor sub-17. Bueno, debutaríamos con un empate a un gol frente a la selección de Alemania, 1-1. En aquella ocasión, Langsteiner al minuto 1 y Juan José Cataño al 57 marcaron las anotaciones. Pues Alemania, mejor dicho, marcó, creo que si no estoy mal, el gol más rápido de la Copa del Mundo hasta ahora, antes del primer minuto, y pues Colombia igualaría. El segundo partido empatamos pálidamente a 0 con El Salvador, un partido que la verdad no dejó ninguna sensación positiva ni nada, un partido pálido, aburrido, que se esperaba más, pero la tricolor pues logra sacar un empate, no se perdió, que fue lo importante, y pues venimos de derrotar a Corea del Norte 2-0 y eso nos dio la clasificación como segundos detrás de Alemania. Eso para precisar un poquito los resultados que hemos tenido en cuanto a este mundial. Ahora sí los quiero escuchar, compañeros, ustedes qué opinan rápidamente de lo que ha sido el balance hasta ahora, 2 partidos empatados, 1 victoria, no se ha perdido hasta el momento la selección colombiana en esta Copa del Mundo sub-17, señor Donado. Bueno, Nico, yo creo que este combinado nacional ha tenido sus altibajos en medio de la competencia y de alguna manera presenta una curva ascendente en cuanto fue sus 3 partidos. ¿En qué sentido? Pensando también, pues yo he podido ver los partidos que ha jugado esta selección. Contra Alemania, pues uno pensaba que con esa igualdad habían empezado con el pie derecho y pues era una selección complicada, la selección de Alemania, que en la última jornada termina goleando 7-0 a El Salvador, que esa es la diferencia que nos despoja del primer lugar. Y bueno, ya cuando llegamos nosotros no pudimos pasar del empate a 0, ¿no? Exactamente, sí, uno cuando va a hablar de este partido con El Salvador, pues realmente es donde uno ve el trabajo de los dos, porque yo aquí quiero también darle las moneditas a El Salvador, que pues ellos sí quedaron eliminados de esta Copa Mundial, pero que se vio la mejora en cuanto al esquema táctico, porque uno viendo lo que fue el desempeño en el primer partido contra Corea del Norte, fue un partido en donde ellos realmente la defensa, el mediocampo estaba muy partido. Con Colombia ellos supieron poner bloques más cerrados, en donde complicó a la selección y creo que eso es un reflejo también
hasta lo que puede ocurrir en la de mayores, que cuando se nos vienen estos equipos con bloques muy cerrados, que son muy defensivos, a Colombia le cuesta un poquitico más, ¿sí? Y ya cuando llegamos a la parte del partido con Corea del Norte, pues fue un equipo que hizo algo que nosotros también de alguna manera aprovechamos cuando estos equipos nos juegan así. Y es que Corea del Norte nos jugó de tú a tú, y en ese jugar tú a tú, lo que genera es que Corea del Norte, al tener poca talla, porque eso sí se notó mucho en este partido, la talla de los jugadores colombianos fue lo que ayudó más, o fue el factor diferencial para que los colombianos controlaran el partido. ¿Sí? Normalmente uno veía el cuerpo a cuerpo, y los jugadores de Corea no podían con los jugadores del combinado nacional, y fue un equipo que siempre quiso jugarle de igual a igual a la selección. Entonces, cuando se encuentran esos espacios es donde vemos los goles, como por ejemplo el de Solarte, que viene desde fuera del área, y pues también la acción que provoca el penalti, que posteriormente define de esa misma manera London. Sí, la verdad es que a mí me gustó lo que se hizo contra Nueva Zelanda, perdón, contra Corea del Norte, me gustó mucho. Vi pasajes del partido y siento que fue una selección muy comprometida con el tema de sacar adelante el resultado, de ir a buscar la clasificación. Digamos que esa pegada que tú mencionas desde fuera del área es muy importante, porque así se destraban partidos, así llegan goles importantes, y me llama mucho la atención precisamente que ese recurso se utilice para definir partidos como este contra Corea del Norte, cuando veníamos de un pálido empate sin goles frente a El Salvador. Señor Néstor Daniel Ruiz, tus impresiones rápidamente del balance que ha tenido la selección colombiana en la fase de grupos del Mundial Sub-17. Bueno, Nico, para mí el balance de la selección Colombia Sub-17 ha sido bastante bueno. Han habido partidos, como en cualquier torneo, baches, como contra Salvador, El Salvador, que empatamos, y creemos que Colombia pudo haber hecho algo más, ganar el partido. Y nosotros, como afición, tendremos que siempre exigir a los jugadores, ya sea si son muy jóvenes, porque es un torneo muy joven, Sub-17, pero es desde aquí, es desde los torneos donde tendremos que exigirles para que en un futuro puedan tener éxito. Si no les exigimos si no les exigimos a los jugadores que ganen títulos, que ganen partidos importantes, porque se vienen los partidos importantes, no vamos a llegar a ningún lado. Y estos partidos contra Alemania, contra selecciones importantes, Colombia tiene que jugarle de tú a tú, y no por debajearse, por decirlo así en ese término, y ganar la mentalidad, que es lo más importante. Completamente de acuerdo contigo. Desde ya hay que empezar a exigir a los jugadores precisamente eso: compromiso, sacrificio, digamos que empezarles ya a formar en esas bases de mentalidad ganadora. Y aquí lo hemos hablado muchísimo. Lo hemos hablado muchísimo en estos programas, cuando hablamos de, digamos que de las diferentes selecciones, y es el tema de la mentalidad, y del que el fútbol colombiano le falta mentalidad ganadora, le falta mentalidad fuerte, y eso nos ha costado clasificaciones, nos ha costado finales en diferentes categorías, nos ha costado partidos. Entonces, desde aquí es cuando se empieza a formar también la parte mental del jugador, y quiero hacer énfasis en eso. Claramente también la parte técnica, la parte deportiva también, pero esas dos no pueden rendir bien si no se tiene una parte mental clara. Entonces, si los entrenadores nos están escuchando, me encantaría eso, que nos escucharan entrenadores desde acá, señores, desde acá, desde las categorías sub-17 y desde digamos que las inferiores, pues se puede empezar a formar precisamente, digamos, esa parte mental, esa parte de mentalidad, que es muy importante para poder, digamos, formar a un buen futbolista, unas buenas bases para poder afrontar instancias definitivas en un futuro,
ya cuando la carrera profesional esté más avanzada. En este momento los muchachos lo han hecho muy bien, han perdido 2 empates, victoria, y la verdad me parece muy, pero muy interesante el balance. No es que me llame mucho la atención este balance porque podría ser mejor, como por ejemplo contra El Salvador, pero sí tengo que reconocer que no ha sido malo, o sea, eso no quiere decir que haya sido malo, al contrario, ha sido bueno, como lo mencionan ustedes, compañeros, y la selección colombiana entonces ha tenido una gran participación en cuanto a este mundial. Que a propósito, en la siguiente ronda de 16avos de final, como ya lo mencionamos al comienzo, recordemos que es un partido más, es una ronda más porque son 48 selecciones, pues la tricolor se va a medir ante Francia en la siguiente instancia. Pero el señor Juan David Donado tiene los clasificados rápidamente y las llaves. Donado, ¿cómo se van a enfrentar las rondas de 16avos? ¿Cómo se va a jugar esa ronda de 16avos donde ya Colombia se va a medir ante Francia y ya vamos a ir avanzando en este tema? Así es, Nico. Bueno, la selección Colombia, pues que va a enfrentar a Francia en esta instancia. Tenemos otros partidos como México frente a Argentina, Portugal, Bélgica, Suiza, Egipto, Irlanda, Canadá, Estados Unidos, Marruecos, Zambia, Malí, también el de Brasil con Paraguay, también para destacar Austria con Túnez, Corea del Sur, Inglaterra, Venezuela, Corea del Norte, Japón también lo tenemos con Sudáfrica, Italia, República Checa, Croacia con Uzbekistán, Senegal con Uganda y finalmente Alemania va a jugar con Burkina Faso. ¿Burkina qué? Burkina Faso. Burkina, es que los nombres, qué pena, pero oiga, otra selección que poco se escucha, ¿no? Y con todo el respeto, pero la verdad. Pero bueno, es un país africano, Nico. Burkina Faso. Es un país africano. Entonces, Donado ya lo mencionó rápidamente. Bueno, partidos llamativos. Va a haber enfrentamiento sudamericano entre Brasil y Paraguay. Venezuela también está en esta instancia frente a Corea del Norte, que es a quien Colombia viene de vencer 2-0. Corea del Sur, Inglaterra me gusta. Argentina, México es un partido llamativo. Claramente el nuestro, Colombia frente a Francia, es un partido llamativo. Mejor dicho, buenos encuentros se van a dar en esta ronda de 16avos, donde ya la selección colombiana está clasificada y se va a mirar ante Francia. Y a propósito, ya para cerrar este tema, compañeros y audiencia, ¿cómo es Francia? Bueno, vamos a mirar. La selección francesa, que es nuestro próximo rival, para que lo tengamos muy en cuenta, la selección francesa que hace parte, ya les digo aquí rápidamente, hace parte del grupo A, comenzó su participación en esta Copa del Mundo. Ya les digo, perdónenme aquí que se me perdió, qué pena. Comenzó venciendo a Chile 2-0, primer partido. En el segundo encuentro, la selección de Francia empató sin goles frente a Canadá. Y en esta última fecha, donde Colombia venció 2-0 a Corea del Norte, Francia cayó. Y les cuento, cayó ante Uganda 1-0. ¿Qué balance nos deja? Una victoria, un empate, una derrota para la selección francesa. Y clasificó su grupo primero con 4 puntos, los mismos que Canadá, solamente que Francia tuvo menos goles en contra, porque pues tuvo solamente un gol en contra, Canadá tuvo 3. La diferencia de goles de Francia fue 1, la diferencia de goles de Canadá fue 0. Por eso Francia con 4 unidades clasificó primero, Canadá segundo, la selección de Uganda tercera y Chile eliminado, y adivinen que todos con los mismos puntos. Todos quedaron con 4 puntos, la diferencia de gol definió a los dos clasificados. ¿Ves cómo son de importantes los goles? Teniendo en cuenta lo que ha hecho Francia, queridos compañeros, ya para ir terminando este tema, ¿ustedes qué creen? ¿Tiene Colombia con qué pasar a octavos de final? Señor Néstor Daniel Ruiz. Nico, sin dudarlo alguno, Colombia tiene con qué clasificar ante Francia. Francia, todos sabemos que es Francia, es una de las selecciones más poderosas del mundo a nivel de selecciones, ya sea en cualquier categoría. Colombia le ganó, fue el tercer puesto, si no estoy mal, fue en el Mundial Sub-20. Y Colombia tiene con qué, Nico. Es una obligación
que Colombia clasifique. Si queda eliminada sería un papelón para la selección Colombia sub-17, pero tiene con qué clasificar. Perfecto. Néstor dice que sí, que tiene con qué clasificar y de no hacerlo sería un papelón. Señor Juan David Donado, pregunta concreta. ¿Tiene Colombia con qué clasificar a octavos de final frente a Francia? Bueno, Nico, si la selección sub-20 en el Mundial de Chile pudo hacerlo, ¿por qué esta en Qatar no puede lograrlo? ¿Por qué no lo haría? Para mí es una selección que tiene condiciones para superar a su rival, que es Francia, y bueno, esperemos a que se gestione el partido de la mejor manera y que estos muchachos lleguen a octavos de final. Bueno, compañeros, voy a coincidir con ustedes. Yo también creo que Colombia tiene con qué clasificar. Ya vimos que Francia no es indestructible. Francia es una selección que se le puede ganar, no es imposible ganarle. Ya vimos que fue vencida precisamente 1-0 por la selección de Uganda. ¿Y ustedes creen que Uganda es más que Colombia? Con todo respeto, me ven desde Uganda. Con todo respeto debo decir que no. Uganda no es más que Colombia. Entonces, si Uganda le pudo ganar, y como dice Donado, si la selección sub-20 le ganó el tercer puesto en el mundial de aquella categoría, ¿por qué la selección sub-17 no? ¿Por qué no nos permitimos soñar con clasificar? Yo también estoy completamente de acuerdo con ustedes, compañeros. La selección Colombia sub-17 tiene con qué clasificar, con qué superar a Francia y seguir avanzando en este Mundial sub-17, que claramente aquí nosotros les vamos a tener todos los detalles de lo que pase con ese partido, de lo que pase con toda la clasificación de estos compromisos de 16avos de final. Ya sabemos, primer Copa del Mundo se estrena con este formato de 48 secciones y ya lo vamos a mirar. Por el momento, a falta de confirmación oficial, la tricolor estaría enfrentándose a Francia el próximo viernes 14 de noviembre a las 8:30 de la mañana horario colombiano. De momento, falta de confirmación, es la información que tenemos. Entonces, de momento, y en no cambiar nada, pues así va a ser. Colombia se estará enfrentando el próximo viernes 14 de noviembre ante Francia a las 8:30 de la mañana hora colombiana. Recordemos que los partidos en su gran mayoría están siendo en ese horario por el tema de mundiales en Qatar. No sé si se acuerdan del Mundial de Qatar 2022. Varios partidos también fueron en horario de la mañana y así está siendo en esta ocasión también. Entonces 8:30 de la mañana hora colombiana, próximo viernes 14 de noviembre, Colombia frente a Francia de momento para definir quién estará en la siguiente instancia, que será octavo de final del Mundial Sub-17. Quiero ver sus comentarios. ¿Qué tal, audiencia? ¿Tiene Colombia con qué clasificar y avanzar a octavos? ¿Ustedes qué opinan? Queremos de sus percepciones en los comentarios. Y ya, terminando este tema, entonces vamos a ir a hablar de la selección de mayores. Claro que sí, porque tenemos mucho que hablar de los amistosos que se vienen para la tricolor en su categoría de mayores. Bueno, y vamos a hablar ahora de la selección colombiana de mayores porque sigue con su preparación para lo que será la Copa del Mundo 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. En esta doble fecha FIFA de noviembre, que generalmente también se usa para eso, para programar amistosos de preparación contra diferentes selecciones del mundo, pues en esta ocasión la tricolor va a enfrentar a Nueva Zelanda y Australia en esta doble fecha FIFA. Recordemos que una de las selecciones que íbamos a enfrentar, señor Donado, me corriges, creo que iba a ser Nigeria. Si no estoy mal, creo que iba a ser Nigeria una de las selecciones que íbamos a enfrentar. Sí, Nico. De hecho, esta selección dijo que no iba a poder jugar el partido amistoso con la selección debido a que tenía que jugar el repechaje que ellos quedaron en la Confederación Africana y por ese motivo no pudieron continuar con todo este tema de ir a jugar con la selección Colombia y en su lugar cayó Australia, una selección que pues en este caso iríamos a enfrentarlos en el segundo partido de esta doble fecha que sería el 18 de noviembre. Perfecto, señor Dorado, entonces salió el rival, el segundo rival, porque ya Nueva Zelanda estaba confirmado. El segundo rival va a ser Australia en esta doble fecha FIFA. Y a propósito, adivinen qué. Les tenemos aquí la convocatoria de la selección colombiana
para enfrentar estos compromisos amistosos de preparación sin muchas variantes. De hecho, nos escucharon a Néstor Lorenzo en las últimas horas. Él mencionó que no iba a haber muchos cambios, que ya que tocaba ir perfilando el equipo para la próxima Copa del Mundo. Y aquí está, con ustedes, la convocatoria de la selección colombiana. Vamos a empezar a leerla, queridos compañeros. Les propongo una dinámica. Vamos a empezar leyendo cada uno una línea. Entonces, señor Donado, arranquemos con los arqueros. Bueno, Nico, en la portería los 3 elegidos son en este sentido Camilo Vargas del Club Atlas, también David Ospina, Atlético Nacional, y por supuesto Álvaro Montero de Vélez Sarsfield de Argentina. Néstor, ¿algún cambio en esta línea respecto a la convocatoria anterior? Nico, bueno, la elección de Kevin Mier, que sufrió en el partido en su club, y no hay ninguna novedad, Nico. Sale Kevin Mier y entra Camilo Vargas, esa es la novedad. Perfecto. Respecto a la última convocatoria, entonces sale Kevin Mier y entra Camilo, ¿cierto? Sí, Nico. Perfecto, señor Néstor Daniel Ruiz. 2 defensas, entonces, precisamente tú, Néstor. Defensas, ¿a quiénes tenemos? Nico, los defensas son John Lucumí, jugador del Bologna, Daniel Muñoz, jugador del Crystal Palace, Carlos Cuesta, jugador del Vasco da Gama de Brasil. Seguimos con Johan Mojica, de Jerry Mina, para decirlos en orden, del Galga aquí, Davinson Sánchez del Galatasaray, Santiago Arias de la Bahía de Brasil, Johan Mojica del Mallorca y Álvaro Angulo, jugador del Pumas de México. ¿Alguna novedad respecto a la convocatoria anterior en esta línea? Sí, Nico, entran Carlos Cuesta y Santiago Arias y salen Gerson Mosquera y Andrés Felipe Román. Perfecto, Néstor. Siguiente línea, entonces, tenemos a los volantes. Kevin Castaño de River Plate, Jorge Carrascal de Flamengo, que a propósito se ha hecho una excelente Copa Libertadores con su equipo, ya está en la final y demás. Gustavo Puerta de Racing de Santander de España, James Rodríguez del Club León, bueno, hasta este año será jugador del Club León, ya vamos a hablar de eso más adelante también. Richard Ríos del Benfica de Portugal, Jefferson Lerma del Crystal Palace, también tenemos a Juan Camilo Portilla de Talleres de Argentina, John Arias del Wolverhampton de Inglaterra y Yasser Asprilla del Girona de España. Néstor, ¿alguna novedad en la línea de volantes respecto a la convocatoria anterior? Sí, Nico, hay novedad. Entró a la convocatoria Jorge Carrascal, Gustavo Puerta y John Arias, y salieron Kevin Serna y Hamilton Campas y Juan Fernando Quintero. Perfecto, recordemos que Juanfer más que todo no fue porque no lo pudieran convocar, sino que el club decidió que no lo convocaran porque están definiendo, digamos que varias cosas en el fútbol de Argentina, el River Plate, estamos hablando de River. Por esa razón, el equipo dirigido por Marcelo Gallardo solicitó que no fuera convocado, pues para que pudiera ayudarle a los intereses de su club. Por eso no está Juanfer Quintero. Y en la línea de delanteros, señor Juan David Donado, ¿a quiénes tenemos? Bueno, Luis Díaz, jugador del Bayern Múnich, Luis Suárez del Sporting de Portugal, Rafael Santos Borré de Internacional de Brasil, también tenemos al jugador John Córdoba del Krasnodar de Rusia, también Johan Carbonero, compañero del Internacional de Brasil junto a Borré, y también de otro equipo brasileño, Carlos Andrés Gómez del Vasco da Gama. Perfecto, Néstor, ¿alguna novedad respecto a la convocatoria anterior en la línea de delanteros? Sí, Nico, entró a la convocatoria Carlos Andrés Gómez y John Córdoba, y salió de esta convocatoria Hamilton Campas, el Cucho Hernández, que fue la única novedad. Y tengo noticia de Juan Camilo el Cucho Hernández, que será baja de la Selección Colombia por una cirugía ambulatoria de cornetes programada para el cuerpo técnico del Real Betis para esta fecha de amistosos, Nico. Por eso fue que el Cucho Hernández no fue convocado, ¿cierto? Sí, Nico, fue por esta noticia. Perfecto, queridos compañeros de audiencia, esa es la convocatoria
de la selección colombiana para esta doble fecha. Bueno, ¿qué conclusiones podemos sacar, compañeros? Voy a escucharlos rápidamente y ya les voy a dar las mías. Señor Donado, teniendo en cuenta la convocatoria, ¿qué conclusiones puedes sacar tú respecto a los llamados, a quién hubieras llamado, a quién faltó, quién no debería estar para ti? Cuéntanos. Bueno, Nico, yo la verdad es que con este tema, pues digamos que uno sabe cuando el entrenador de alguna manera tiene una base de un grupo de jugadores en una selección nacional, pero uno buscando los intereses o pensando en que el combinado nacional tenga mejores elementos, hay jugadores que yo dejo por fuera y más pensando que estos partidos justamente son para probar alternativas, ¿sí? Porque es que cuando uno ve esta selección o esta convocatoria realmente se están manejando casi que la plantilla que va a jugar el Mundial y estos partidos se tuvieron que haber aprovechado para mirar otros jugadores, otros perfiles, de pronto un jugador que te pueda ayudar más en el grupo, en fin, por lo menos el tercer arquero en lo personal yo dejo por fuera a Montero y meto a Davis Vázquez a ver qué puede ofrecer. El jugador de la Roma pues es un jugador que está en las mismas condiciones que Montero, venían de estar en inactividad con sus clubes, los dos están en las mismas, en la banca, entonces un jugador que está en Europa sería bueno probarlo. Por otro lado, también lo de los laterales, en lo personal yo dejo de llamar a Santiago Arias y le doy una oportunidad también en este sentido a Juan Guillermo Cuadrado del Pisa. Álvaro Angulo lo dejo por fuera y meto a un jugador que está en el Brasileirao, en una de las mejores ligas de nuestro continente, que es Gabriel Fuentes. También estaríamos hablando que en la parte de los volantes... porque usted es junior ahí. No, y también porque es titular en su club. Y porque es titular en su club. En los volantes, pues realmente yo creo que podríamos apostar a buscar otra vez perfiles que alguna vez le dieron buenas sensaciones a esta selección. Yo sigo repuntando y sigo pensando que un Wilmar Barrios puede ser un gran baluarte en esta selección. Y qué tal si le puedes dar el puesto por el que tiene, por ejemplo, si no estoy mal, que está Portilla en este combinado. Y ya en los delanteros, Nico, yo creo que lo de Borré toca cortarlo de raíz. Yo le volvería a dar la oportunidad a este jugador que todo el mundo lo ve como que es controversial, pero yo realmente lo veo como una gran apuesta a futuro. De alguna manera está mostrando que se está juiciando un poquitico más. Yo le doy la oportunidad otra vez a John Jader Durán. Creo que sí, señor Juan David Donado, perfecto. Néstor, cuéntanos tus conclusiones, qué te parece la convocatoria, quién entra, quién sale para ti, cuéntanos. Bueno, Nico, para mí el balance de la convocatoria de Selección Colombia en la parte de arqueros me parece que son los tres arqueros que va a escoger Néstor Lorenzo. La lesión de Kevin Mier fue grave y todo parece indicar que se va a perder el Mundial. Montero, David Ospina y Camilo Vargas son los tres arqueros que tienen muchas condiciones para estar en la Selección Colombia. Y bueno, en la parte defensiva dejo los que están, dejo estos jugadores, no cambio a ninguno, ni meto a otro. Me parece que en la parte de volantes estoy también de acuerdo con el profesor Néstor Lorenzo. En la parte de delantero sí tengo que decirle a Santos Borré que se está ganando la convocatoria no es por los méritos que está haciendo, sino por otra razón que no las quiero mencionar en este momento. Llevaría mejores jugadores y me parece muy acertada la convocatoria de un jugador que nosotros recordamos mucho en Millonarios, que es Carlos Andrés Gómez, que está haciendo las cosas bastante bien en Vasco da Gama, y tiene un jugador referente como Filipe Coutinho. Néstor Lorenzo se ha ido por una selección, por una convocatoria, mejor dicho, muy conservadora. Son jugadores que ya los conoce desde hace un buen tiempo. Me parece que está bien esta convocatoria, Nico, y solo haría una única novedad, que es la de Rafael Santos Borré.
Perfecto. Tú sacas a Rafael Santos Borré, ¿quién ingresarías, perdón? Nico ingresó a Juan Camilo El Cucho Hernández. Perfecto. Bueno, ¿yo qué les puedo decir? Vamos línea por línea. En la parte de arqueros estoy de acuerdo contigo, Néstor, y con el profe Néstor Lorenzo. Yo creo que esos son los arqueros del Mundial. O sea, me pregunten, y nosotros lo hablábamos qué día, muchachos, lo hablábamos qué día por fuera de micrófonos hace un par de días, y sí, en mi opinión, esos son los arqueros que van a ir. Camilo Vargas el titular, Álvaro Montero como tercer arquero, David Ospina como segundo para mí. En la parte de los defensores, bueno, y me perdonan que desvíe la mirada, pero es que los estoy viendo más a detalle. También me parece interesante. Yo siento que ahí yo entraría a Gerson Mosquera por Yerry Mina. La verdad es que para mí Yerry ya no tiene nivel de selección. Más allá de lo que pueda aportar en el juego aéreo, que sí es importante. Pero en la parte netamente defensiva, que es lo que le corresponde a él, yo siento que es un poco flojo. Yo pondría a Gerson Mosquera en lugar de Yerry Mina. Y cambio a Álvaro Angulo y me diría a David Machado. Para mí esos serían los laterales que deberían estar. De resto, para mí están perfectos. Yo ya lo he dicho varias veces. Para mí Arias sí o sí, y me han cuestionado por esto, pero no hay mejor reemplazo para Muñoz. Santiago Arias lo demostró en la Copa América, lo ha demostrado cuando ha jugado. Siento que lateral derecho suplente para Muñoz tiene que ser el sí o sí. Los centrales, claramente, Davinson y Carlos Cuesta están muy bien. Perdón, Davinson y Lucumí están muy bien, van a ser los titulares. Carlos Cuesta como, digamos que un recambio. Lo mismo de Gerson Mosquera, que me gustaría que estuviera por Yerry Mina también. En este caso, pues convocan a Yerry, pero para mí debería estar Gerson. Y laterales izquierdos está Mojica y para mí Machado debería ser el suplente, no hay más. En la línea de volantes estamos muy bien, simplemente yo sacaría a Puerta y volvería a traer a Juanfer Quintero, que pues claramente ya mencionamos que no estuvo porque está con River, pero él cabe esta convocatoria. Juanfer Quintero para mí, y ahí tendríamos que entrar a mirar otro volante de marca, porque está Lerma, Ríos, Castaño, y de pronto buscar otro, como lo dice Donado. Para mí Wilmar Barrios todavía tiene para estar en selección colombiana, o el mismo Portilla que está aquí, pero si hay que sacar un creativo, está entre Carrascal y Yasser, pero los dos también en estos momentos han ganado su convocatoria. Ahí está un poquito complicada, pero yo volvería a traer a Juanfer y sacaría a Gustavo Puerta. Y en la línea de delanteros, está compleja. Para mí, Luis Suárez tiene que ser el delantero titular, Córdoba el suplente. Para mí también debería salir Rafael Santos Borré. Y aquí sí estoy de acuerdo contigo, Donado. Debería entrar con todo lo que se ha convertido en polémica, John Jader Durán, a reemplazar a Borré en la selección definitiva, ¿no? Estamos hablando ya de una nómina perfilada para el Mundial. Para mí debería estar Durán y sale Borré. Ahora, ¿qué sí tenemos claro? ¿Qué sí tenemos claro? Tenemos claro que Vargas va a ser el arquero titular. Tenemos claro que Davinson, Lucumí, Muñoz y Mojica van a ser los defensores, todos los defensores. Tenemos claro que en la línea de volantes tienen que estar Richard Ríos y Jefferson Lerma, que James Rodríguez juegue o no juegue, y ya vamos a hablar de las palabras de Néstor Lorenzo para cerrar el capítulo sobre James ser titular. Tenemos claro que Luis Díaz va a ser el extremo por izquierda, y aquí en el extremo por derecha toca mirar quién ingresa, porque está Carlos Andrés Gómez, está el mismo John Arias, hay varios nombres de donde escoger. Para mí debería ser Arias, y en la línea de delanteros tenemos claro que él va a poner a Córdoba, pero para mí debería ser Luis Suárez. Más o menos esas son las conclusiones que podemos sacar respecto a la nómina. Siento que los convocados para el Mundial no van a variar mucho. Esta es la base. Estos son los que van a ingresar. Estos son los que van a jugar el Mundial en su mayoría. Claramente va a haber cambios dependiendo mucho también de qué pase de aquí a 6 meses, 7 meses, que es el Mundial. Pero por el momento creo que podemos mencionar que la base ya está. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que la base ya está para lo que puede ser el Mundial? ¿Qué dicen ustedes? Sí, Nico, hace rato está definida. ¿Néstor? Sí, también, Nico. Néstor Lorenzo tiene sus consentidos en la selección Colombia. Esos consentidos. Sí, tiene los consentidos y esa es la base, Nico. Camilo Vargas, James Rodríguez, Luis Díaz, Córdoba, John Arias, Lucumí, esos son los consentidos de Lorenzo, Nico, para el Mundial.
Perfecto, sí, yo creo que ya podemos sacar esa conclusión, la base prácticamente está definida, aquí ya hay que queda es probar variantes, quienes pueden de pronto ganarse su oportunidad si todavía no convencen mucho, quienes pueden sacar solos del mundial si también en estos partidos amistosos les dan la oportunidad y no responden, bueno, todo eso lo vamos a ver en estos partidos que quedan, en esta doble fecha FIFA de noviembre, veremos si en marzo hay una, y ya pues y quitar lo que será el mundial. Aquí claramente en Café y Fútbol vamos a estar muy pero muy concentrados en llevarles la mejor información dependiendo de lo que suceda con la selección colombiana, señor Leonardo. Nico, sí, pues para la fecha de marzo, viendo un poco hasta que haya una confirmación oficial, pero se están barajando opciones para jugar amistosos con Portugal, Croacia o Italia. Podrían ser algunos de nuestros Maravilloso, rivales para marzo. maravillosos rivales, Portugal, Croacia o Italia, selecciones mundialistas, dos de ellas campeonas, de mentiras, una de ellas campeona del mundo como lo fue Italia. Portugal y Croacia están ahí también en la pelea. Y bueno, esperar a ver cómo nos va. Serían amistosos de muy buen nivel. Recordemos que en amistosos la selección Colombia ya venció a Alemania, venció a España y sigue invicta de la mano de Néstor Lorenzo en amistosos, jugando contra ese tipo de selecciones. Pero las competiciones oficiales son otra cosa y ya vamos a estar muy pendientes. Entonces, ya para ir terminando, nuevamente recordemos, queridos compañeros, señor Donado, señor Néstor, yo digo mucho señor, disculpen. Chicos, horarios definidos para estos partidos, por favor. Horarios definidos para estos partidos, Selección Colombia frente a Nueva Zelanda y frente a Australia. ¿Quién me los da? A ver. Bueno, Nico, si quieres voy yo. Tengo acá en carpeta que el primer partido que se va a jugar el 15 de noviembre va a ser contra Nueva Zelanda a las 7 de la noche. Y el siguiente partido, que será el 18 de noviembre, 3 días después, lo tendríamos frente a Australia a las 8 de la noche. Esto en horario colombiano. Perfecto, señor Donado. Tú lo has dicho todo, entonces ya saben, querida audiencia, próximo sábado 15 de noviembre a las 7 de la noche en el estadio Chase Stadium Fort Lauderdale en Florida. La selección colombiana estará enfrentándose a Nueva Zelanda. Próximo sábado 15 de noviembre, 7 de la noche hora colombiana. Y próximo martes 18 de noviembre a las 8 de la noche hora colombiana en el Citi Field en Nueva York. La selección colombiana estará enfrentando a Australia para cerrar el año 2025. Esperamos todos con doble victoria, con doble triunfo en estos compromisos amistosos frente a Nueva Zelanda el 15 y frente a Australia el próximo 18 de noviembre, para que ustedes también se programen y acompañemos todos a la tricolor en esta doble fecha FIFA para cerrar el año, ojalá con doble victoria, encaminados ya a lo que será la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá 2026. Dos cositas rápidas para cerrar. La primera tiene que ver con James Rodríguez, y es que prácticamente es un hecho su salida del Club León de México. La gran incógnita es, ¿dónde va a jugar James Rodríguez? Tengo entendido, compañeros y audiencia, que por ahí el Orlando City lo quiere contratar. Se ha sonado una posibilidad, me dicen que real, de que James Rodríguez, o sea, sea un interés del Club Orlando City para ser contratado para el 2026. Les pregunto, esto es solamente un rumor, no es nada oficial, quiero aclarar eso, es simplemente una especulación que dicen que es cierto, tiene algo de certeza el interés de Orlando City por contar con los servicios de James Rodríguez. Lo que sí sabemos es que no va a continuar en Club León, el mismo técnico ya lo dijo y demás. Entonces, les pregunto, ¿ustedes qué opinan rápidamente, ya para cerrar, si James Rodríguez llegase en un hipotético caso al fútbol de Estados Unidos, Néstor? Bueno, Nico, las opciones que tiene James en Europa no son muy ya decididas, ¿no? Las ofertas que tiene son, como bien lo menciona mi compañero Nicolás, en la MLS o también en el fútbol mexicano, en un equipo más importante que el Club León. Considero que la mejor opción para James sí sería irse a la MLS para acondicionar absolutamente todo para lo que se viene en el Mundial. Perfecto, Donado, ¿qué opinas tú?
del tema de si se llegase a dar un posible traspaso de James al fútbol de Estados Unidos en el Orlando City. Bueno, Nico, yo creo que acá para mí no sería una preocupación que James esté en un club así sea de los Estados Unidos. Lo importante es que esté con un club profesional, porque yo quiero que ustedes me corrijan, pero yo lo que entiendo es que un jugador de selección, si no está con un club profesional, pues como tal inscrito, no puede jugar con la selección mayor un mundial. A mí eso es lo que más me afana, que James se quede sin jugar el mundial simplemente porque no esté con un club profesional y por eso nos perdamos del último mundial de James. O sea, yo pienso más en eso que independientemente del sitio al que vaya, porque uno sabe que este jugador es jugador de selección y pues independientemente de donde juegue va a jugar bien en la selección Colombia. Tienes toda la razón, independientemente de donde juegue, lo importante es que James consiga club. Lo que ya dijimos es casi que un hecho que no va a seguir en Club León y pues su futuro es todavía incierto. Como les cuento, no es nada oficial, es simplemente una especulación que hay un interés que me dice que es real el Orlando City, pero no es nada oficial. Y para cerrar el capítulo, Lorenzo habló al respecto de James Rodríguez. ¿Qué dijo Néstor Lorenzo? Dijo lo siguiente, abro comillas: el presente es bueno y para el futuro sí queremos que compita como lo viene haciendo porque estuvo bien. Esto respecto a James. ¿Qué dijo? Básicamente que por lo visto en los partidos de James tiene muchos clubes interesados en él y veremos a dónde va. Cierro comillas. Eso fue lo que habló Lorenzo de James. Básicamente también tuvo palabras como, digamos, sobre llamar jugadores nuevos. Sobre algo el Caracol le señaló lo siguiente, abro comillas: cuando pongo un jugador nuevo o que ha jugado poco, le debo dar un contexto favorable con jugadores que vengan jugando. Si pongo uno nuevo, hasta te cuesta entender si hay un problema. Dijo, hemos ganado partido, no existen para nosotros los amistosos y vamos a armar lo mejor que se pueda el equipo. Eso fue lo que dijo Néstor Lorenzo. También habló precisamente y relacionado con nuestro tema del Mundial Sub-17 de la selección de esta categoría, de su participación en el Mundial de Qatar, y dijo lo siguiente, abro comillas: muy feliz con la participación de Colombia en todas las citas mundialistas. Hace tiempo que no se clasificaba y se está trabajando bien en ese sentido. Veo que los equipos vienen mostrando un buen futuro. Básicamente habló respecto a lo que está haciendo la selección colombiana Sub-17 en el Mundial, que acaba de clasificar a 16avos de final. Esas son las palabras de Néstor Lorenzo hasta la fecha, previas a esta doble jornada de FIFA frente a Nueva Zelanda y Australia. Pero para ustedes, querida audiencia, ¿qué opinan de la convocatoria? ¿Creen que hubo jugadores que faltaron? ¿Quiénes deben estar? ¿Quiénes no? ¿Cómo ven estos partidos? El nivel de esos partidos para que la selección se prepare de cara a la Copa del Mundo de 2026. Nosotros queremos ver sus opiniones en los comentarios y con esto nos despedimos de ustedes, no sin antes agradecerles por su sintonía. Recordarles que se pueden suscribir al canal, activar la campanita porque se viene mucho contenido. Les adelanto desde ya que vamos a tener sorteo de los cuadrangulares de la Liga Betplay y Mayor, el fútbol colombiano 2025 segundo semestre. Vamos a estar haciendo una reacción en vivo sobre lo que nos deje la última fecha. Vamos a tener en vivo también el sorteo, análisis de los grupos, mejor dicho, todo lo que ustedes puedan imaginar el fútbol colombiano se viene esta semana. También vamos a estar hablando de selecciones Colombia, de lo que pase con la Sub-17 en el Mundial, de lo que nos dejen estos amistosos de preparación de la selección de mayores y todo eso. Si ustedes quieren estar enterados, suscríbanse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros capítulos. También los invitamos a seguirnos en Instagram y en nuestro nuevo TikTok, que ahora sí, ¿se acuerdan que los veníamos anunciando en capítulos previos que vamos a tener TikTok? Bueno, ya es un hecho, ya es oficial que nos pueden encontrar en TikTok, en las dos redes Instagram y TikTok como @café y fútbol_OFC. Vayan corriendo, nos siguen por allá, que ahí también vamos a tener mucho contenido para ustedes en estos 2 meses ya que nos quedan para cerrar el año y claramente arrancar el 2026 con mucho contenido futbolero en nuestras redes sociales. Así que vayan, nos siguen en Instagram, en TikTok, nuestra nueva red social como @café y fútbol_OFC. Nosotros nos despedimos, recuerden que estuvimos Juan David Donado, Doctor David, este servidor que les habla y les agradece, Nicolás Navas, en un nuevo capítulo de Café y Fútbol. Nos despedimos, que tengan un excelente resto de día, tarde o noche. Recuerden tomarse su café
y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.